Este último vídeo sobre los efectos del entrenamiento, pues se titula de forma muy gráfica Superando el límite de adaptación. Bien, es lo que de alguna manera se conoce con los términos anglosajones overreaching y overtrain. Por tanto, el primer problema que tenemos es la dificultad terminológica. Como viene todo de los yanquis, pues entonces muchas veces digamos, es una dificultad de términos, una dificultad de qué significan, ¿no? Entonces, ¿qué es el overtraining? Pues el overtraining básicamente es lo que nosotros llamamos fatiga crónica y es la existencia de un desequilibrio entre el entrenamiento y la recuperación que condiciona una incapacidad del organismo para recuperarse. Con lo cual, pues se produce un aplanamiento o un descenso del rendimiento y una incapacidad para desarrollar una demanda de carga de entrenamiento. Y finalmente, pues una falta de progreso en el rendimiento esperado. Es decir, que eso sería el overtraining. A diferencia del overtraining, está el overreaching, que es que el entrenamiento intenso provoca una sensación de debilidad, agotamiento, falta de energía y rendimiento, pero que tiene un carácter claramente temporal, que no genera problemas de salud y que se resuelve pues con descansos y otras técnicas como masaje, movilidad articular, hidratación, nutrición, técnica de control del flujo sanguíneo, etcétera. Como dato curioso, ahora que está la inteligencia artificial, le metí los términos sobre training y overreaching a ChatGPT y me los tradujo igual. Y como teóricamente eso aprende, pues yo le contesté. Y le contesté diciendo que no se pueden traducir igual, que no son sinónimos, no son palabras sinónimas, son palabras completamente que tienen un significado diferente. Y overreaching no es overtraining. Overreaching es lo que nosotros tenemos fatiga aguda que podemos tener todos los días tras un periodo de trabajo, de entrenamiento. Y overtraining es la fatiga crónica. Por lo tanto, le contesté, le dije que no se puede traducir, me dice que da razón y que lleva razón y que lo cambiaría a los 2 días, 3 días, lo vuelvo a decir, no lo ha cambiado, le digo, pues usted no lo ha cambiado. Es decir, me resulta enormemente curioso cómo se puede dialogar con una máquina de alguna manera, te haga o no te haga caso, pero ya al final, pues ya debió de decir este pelma de tío, pues me dice, bueno, pues ya en lo sucesivo lo tendré en cuenta. Bueno, pues en lo sucesivo lo tendré en cuenta, tenlo en cuenta porque es así, porque no puedes, no son palabras sinónimas, son palabras completamente diferentes, que tienen un significado en la lengua de Shakespeare diferente y por lo tanto se deben traducir de forma diferente. Overtraining es claramente fatiga crónica y overreaching es fatiga aguda, ¿vale? Con esas características. Pero además de ese problema de terminología, que ya que es consecuencia muchas veces del rollo de Yanquilandia que tenemos, hay una dificultad conceptual. ¿Por qué se llama síndrome de ese entrenamiento? ¿Qué es un síndrome? Un síndrome en general en medicina son un conjunto de síntomas y signos que configuran pues, una situación clínica determinada que tienen características similares, ¿no? Pero que, claro, ese conjunto de síntomas y signos que configuran ese estado de fatiga crónica, pues son de mucha índole, son de carácter físico, de carácter emocional, de carácter cognitivo y de carácter de conducta. Por tanto, enormemente complejo, muy complejo, ¿vale? Entonces, claro, el síndrome qué dificultad tiene, que no conoces la causa o que hay mucha dificultad al conocer la causa. En medicina, cada vez que se va avanzando, pues hay enfermedades que antes se llamaban síndrome y ahora son claramente enfermedades. ¿Pero por qué? Porque se conoce la causa. Pero en este caso, pues yo entiendo que no. Bien, porque no es causado por la incapacidad del mecanismo aparato genético síntesis proteica que hemos establecido hasta ahora pero sí se puede relacionar con un desequilibrio neuroendocrino. Luego, de cierta manera, pues sí, se puede decir que está relacionado con el mecanismo de adaptación. Y luego hay factores, obviamente, que predisponen. Por lo tanto, tanto la dificultad de términos como la dificultad conceptual hacen
de esta situación, pues un elemento muy a tener en cuenta. ¿Qué factores predisponen a la fatiga crónica? ¿Vale? Pues el entrenamiento, el estilo de vida y el entorno. Pero esta representación gráfica, lógicamente, pues para distender un poco lo que es esto, que puede ser ya muy árido, pues claro, está claro que el ratón no puede levantar pesas, por lo tanto, carga exagerada. Está claro que el estilo de vida, pues el oso polar que está ahí, digamos, tirado a la Bartola, pues hombre, que eso es importante, por supuesto, como ya hemos dicho. Y finalmente el entorno, por supuesto, la imagen de estos dibujos en los cuales pues el padre está atosigando al niño de una manera exagerada. Y eso, pues desgraciadamente, ahora, pues en el deporte de competición, pues es un hecho bastante frecuente. ¿Eh? Por ejemplo, pues yendo al terreno del fútbol, ya sabemos que los padres son todos entrenadores, todos futbolistas y todos saben un huevo de fútbol, por ejemplo. O quien dice eso dice otro deporte. La consecuencia de todas estas alteraciones del entorno, pues que producen un desequilibrio entre el entrenamiento o competición y la recuperación. Y como consecuencia se desarrolla una situación de fatiga crónica. Bien. Las teorías que se han establecido sobre fatiga crónica, pues bueno, cada uno irá a su rollo, por decirlo así, y a su interés, ¿no? Entonces, desde la concentración de glucógeno hasta el desequilibrio en catabolismo y anabolismo, hasta el desequilibrio neuroendocrino, hasta el desequilibrio del metabolismo de los aminoácidos y hasta un desequilibrio vegetativo. Es decir, en definitiva, pues cada autor que ha propuesto cuál es la teoría sobre la cual se sustenta la fatiga crónica o el overtraining, pues ha ido, digamos, entre comillas, barridos para su casa, para su interés, para lo que él domina, ¿no? Y entonces, en definitiva, pues claro, cuando ves que es un síndrome, pues tampoco es exactamente un descenso de la concentración de glucógeno, tampoco es enteramente un desequilibrio catabolismo-anabolismo, tampoco es un desequilibrio neuroendocrino absoluto y tampoco es una alteración del metabolismo, o sea, ni ni un desequilibrio vegetativo. Luego probablemente sea todo junto lo que determina y en esas estamos porque yo configuré hace tiempo pues una especie de, digamos, de integración de todo aquello que se proponía, ¿no? En principio está claro que hay un desequilibrio entre entrenamiento y recuperación, que eso, digamos, afecta directamente al sistema nervioso central. De tal manera que el componente neuromuscular, el componente vegetativo y el componente endocrino de dónde está ubicado en el sistema nervioso central, desencadena una serie de manifestaciones clínicas. A través el endocrino, un desequilibrio del eje hipotálamo hipofisario. El vegetativo, un desequilibrio de las partes del sistema nervioso vegetativo, simpático, parasimpático. Y a través del neuromuscular, una actividad neuromuscular y una alteración del sistema inmune. De tal manera que en definitiva al final, pues en realidad no hay, todas las teorías se pueden agrupar en que en definitiva mi insistencia siempre, y que algunos pensarán que es una cabezonería, pero creo que no, está todo en la neurofisiología, ¿vale? En concreto en el sistema nervioso central. Y entonces, claro, todos estos desequilibrios que aparecen aquí, desequilibrio simpático-parasimpático, pues si nos vamos aquí, es lo que ha dicho este hombre, ¿no? Desequilibrio vegetativo, Israel en 1976. Si vamos ahora, por ejemplo, pues desequilibrio endocrino, entonces nos vamos aquí al anterior y dice desequilibrio neuroendocrino de estos autores que no sé ni cómo se pueden decir, ¿no? Barrón, etcétera, pues, etcétera. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta diapositiva agrupa muchas de las teorías que se establecen respecto a cuál es la causa de la fatiga crónica, que repito, no se conoce y por tanto sigue siendo un síndrome, por lo menos a mi juicio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues nada, aquí que las personas que se dedican a establecer que hay un desequilibrio neuroendocrino, pues han establecido dos tipos, por decirlo así, de síndrome
de fatiga crónica o como se quiere decir, o síndrome de o el overtraining dichoso. Bien, y que han establecido pues dos tipos, ¿no? Que son el tipo parasimpático o addisoniano, es decir, por la enfermedad de Addison, y el tipo simpático de Basedow, por la enfermedad de Basedow. Bueno, pues puede tener su cierta, digamos, aplicación, porque en efecto, por ejemplo, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Pues puede ser que haya personas que estando sobreentrenados, pues les desciende excesivamente, mientras que otros la aumenta. Pues claro, ya iría hacia una orientación diferente. La recuperación de la frecuencia cardíaca rápida en el caso de un predominio addisoniano y lenta en el caso de una persona de índole de tipo macedoniano, ¿no? Pero entonces yo creo que más que una, a mi juicio, una anécdota, más que no digo que no tenga fundamento, que una clasificación clara de los dos tipos. Pienso, ¿eh? No, no lo digo con seguridad. Cualquiera que a lo mejor pues debata la teoría neuroendocrina y diga, no, no, esto es así, ¿no? Bueno, esto es así, pero relativamente, pienso yo. Bien, entonces, como la fatiga crónica es transitoria y irreversible, ¿vale? Y tiene un sentido de protección por parte del organismo que alerta sobre la necesidad de cesar automáticamente o reducir el entrenamiento, por eso es reversible. ¿Cómo se puede detectar? Por la persona que más cercana está al atleta, al deportista, o al deportista, sea del tipo, sea del, digamos, del nivel que sea, ¿eh? ¿Vale? No me estoy refiriendo al deportista de élite, pero fundamentalmente a él, que es el que está más guiado o seguido, primero por los síntomas y signos que constituyen una guía, que están referidos anteriormente ahí. Bien, por estudios de investigación encaminados a conocer cuáles son los indicadores de adaptación a la carga de entrenamiento y conocer los indicadores más precoces para la prevención. Y luego pruebas pues, de campo, como son la relación entre concentración de lactato, carga de trabajo, que un entrenador puede comparar de un año a otro, la concentración de amonio respecto a la carga de entrenamiento, que también puede comparar de un año a otro o de un momento de la temporada a otro, la concentración RPE, digo, la relación RPE concentración de lactato, que también puede compararlo, y la recuperación de la frecuencia cardíaca. Y ahí he puesto en interrogantes la HRV, porque ya he dado la lata bastante con la HRV, es decir, 3 vídeos lanzando la HRV, para que ahora te digan, pues eso, que nada, te lo metes en el relojito y el relojito te dice si estás cansado, si no estás cansado, si te duele un pie o si te duele la nariz. Pero bueno, eso pues está dentro del terreno de la estupidez humana y de la banalización de la cuestión biológica, pero bueno, eso es lo que hay, como dicen ahora. Pero, pero vamos, por eso lo he puesto en interrogante, porque obviamente, pues, ¿qué voy a decir yo? Después de lo que he dicho del HRV, pues eso se lo cree su abuela, ¿eh? Se lo cree, pues no sé, el que tenga un análisis superficial de la complejidad que tiene eso, pero no cualquier persona que razonablemente haya estudiado esto, a mi criterio, por supuesto. ¿Que puede ser una cosa más? Por supuesto, pero es que antes que eso está todo esto. Antes que digamos que la HRV está todo eso, que es mucho más importante. Bien, por lo tanto, qué herramientas tienen en este caso, los parámetros diagnósticos? Bien, nosotros hicimos ahí pues un estudio en 5 triatletas de élite durante un mesociclo de 5 semanas, en los cuales pues, medimos varias cosas, medimos concentración de urea, concentración de creatinina, etcétera, para ver cómo evolucionaba a lo largo de ese mesociclo. Y vemos pues, que en efecto, por ejemplo, pues la urea, si ciframos la concentración de urea al límite en 49,8, pues en ningún momento se acercaba. Bueno, se acercó en uno de los microciclos, pero luego ya la tendencia es, o sea, que podríamos considerar que esa carga de entrenamiento que estaba sometiéndose a esos 5 triatletas, pues era suficiente y que no provocaba más allá de la fatiga original de cada uno de los microciclos, ¿vale? Aquí, pues en la creatinina hay que aumentaba mucho, ahí no hay tanto criterio, digamos, límite, porque esto puede subir, ni se sabe lo que puede subir, pues fijaros, puede subir hasta 600, es decir, que elevas la concentración, pues
por más de 3 veces en algún momento dado. Bien, además, pues medimos pues, el famoso índice testosterona-cortisol, que como curiosidad, pues también se cifra en que ese índice no debe de superar un valor relativo de 0,030 y que, bueno, se acercó en el primer momento, pero luego se mantuvo prácticamente. El problema del índice testosterona-cortisol para valorar el proceso de adaptación, síntesis de aparato genético, es decir, el cortisol es el que degrada, la testosterona sería una de las hormonas que podía contribuir al anabolismo, ¿no? Entonces, pues es un índice que se ha utilizado, pero hay que tener en cuenta de dónde se ha salido el 0030, claro, porque el 0030 que lo ha sacado de personas entrenadas. Hay quien es el guapo que somete a gente entrenada a decirle, mira, ahora te voy a dar el gustazo de sobreentrenarte hasta que revientes, pues para ver cómo funciona el índice. Pues no, señor. ¿Esto donde se ha estudiado? Pues en gente que digamos que en definitiva es profesional de esto, es decir, en las unidades de élite militar. En las unidades militares de élite es donde esto se ha estudiado. Y ahí, bueno, pues el que no llega, pues no llega y fuera. ¿Entiendes? Y ahí se ha logrado sacar esos valores, pero que no dejan de ser valores muy particulares digamos, de una serie de estudios, etcétera, etcétera. Pero claro que no hay que tomarlos de forma rígida. ¿Quién te dice que 0,030 es para un sujeto y a lo mejor pues con 0,35 es cuando él entra en sobreentrenamiento? O sea que eso es muy relativo. Pero bueno, se ha puesto como nosotros hicimos en ese estudio. En definitiva y en resumen, en la práctica, y lo pongo ahí bien en negrita, tiene que haber puesto hasta en rojo. En la práctica es el entrenador la persona más adecuada para la prevención, porque se trata de prevenir, no se trata de tratar. Si ya cuando el médico puede llegar a la conclusión de que tiene fatiga crónica, a lo mejor ya es tarde. Por lo tanto, repito, se trata de prevenir, no de tratar, porque cuando lo tratas a lo mejor, pues has fastidiado toda una temporada. ¿Por qué? Por una mala planificación del entrenamiento, por cuestiones particulares, etcétera, etcétera. Entonces, antes de destrozar la temporada, pues tienes que prevenir si el sujeto, si lo que estás haciendo es correcto o no, por ejemplo, desde el punto de vista del entrenamiento. Y ese, naturalmente, es el entrenador y no es el médico. Cuando el médico quiere hacerlo, pues tú te sabes ya cómo está el índice de testosterona, cortisol, o yo qué sé, o la creatinina quinasa, o la urea, o su estado de ánimo. Entonces, hay que adelantarse a la aparición de la fatiga. Por tanto, es el entrenador porque se adelanta, porque puede, si dice, bueno, que puede tener una coordinación con el médico, sí, 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 pero cuando el médico quiere darse, quiere estar delante, quiere estar todos los días con el entrenador, con el atleta, el entrenador. Por lo tanto, conoce al atleta, detecta síntomas y signos. ¿Qué tal estás hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te has levantado? Etcétera, etcétera. Sin decirlo, ¿no? Simplemente analizándolo. Datos de la respuesta al entrenamiento, que son fundamentales, como hemos dicho, en la relación concentración de lactato carga. Que no tira, que no tira, que no tira, que esto hace un año, pues te replanteas a lo mejor lo que has hecho, ¿no? O sea, desde el punto de vista de empírico, es decir, marcas o registros, o desde el punto de vista científico, con pruebas de campo más o menos que te pueden sugerir que ese sujeto. El médico, más datos, en efecto, más datos, pero tarde, pero tarde. Por lo tanto, repito, es el entrenador la persona más indicada o más adecuada para la prevención, a mi juicio. Bien, pues con esto he terminado todos los vídeos sobre efecto de entrenamiento. ¿Qué es lo que sucede? Que me quedan pues 3 cualidades físicas, porque las cualidades físicas que yo he tratado aquí básicamente son dos, la resistencia y la fuerza. Para que no se desesperen las personas que les gustan otras cualidades físicas, no se preocupen que en próximos vídeos trataré la flexibilidad, la velocidad y finalmente la más bonita de todos, con diferencia, que es la coordinación, por el vicio y la obsesión que tengo yo por el sistema nervioso.